En las clases que hemos tenido hasta el momento de nuestra asignatura, hemos llegado a una conclusión esencial. Nuestra escritura debe ser una escritura para el otro. A diferencia de los escritores o los poetas, que solamente se preocupan por la función expresiva del lenguaje, para nosotros el lenguaje es más bien una herramienta de trabajo. Esto tiene ciertas implicaciones en la manera como escribimos, de las cuales ya conversamos en nuestras primeras clases. Entre otras, la necesidad de tener un estilo claro, conciso, preciso y con fuerza. Pero además de escribir para el otro, ese otro es el que nutre nuestros textos. Ya que nosotros no escribimos sobre realidades internas, sino sobre cosas que pasan en nuestro alrededor, muchas veces esa realidad exterior depende o pasa por el testimonio de un tercero. Por ello es imprescindible que aprendamos en esta materia cómo transmitir ese testimonio a la vez de la manera más fiel posible y más efectiva. Para eso es que se recurre o se trata de aprender el uso de citas y atribuciones, de lo que va nuestra clase de hoy. Hay dos razones básicas que nos motivan a atribuir fuentes y a utilizar citas, bien sea indirectas o directas, que veremos más adelante. La primera de las razones es tener responsabilidad por lo publicado. Aquí rescato una frase del periodista argentino Tomás Eloy Martínez, uno de los fundadores del nuevo periodismo, quien planteaba que el único patrimonio que tiene un periodista es su buen nombre. Dado que nuestro único patrimonio es nuestro buen nombre, no podemos ponerlo en riesgo dando informaciones que sean inexactas, que sean erróneas, que sean equivocadas, solo por el hecho de tomarlas sin más ni más de la fuente. Por eso, la mejor forma de blindarnos y seguir protegiendo ese buen nombre es endosar nuestros datos o las cosas que escuchamos a esa fuente de información que nos la dio. Así, cualquier dato que obtengamos de un tercero, bien sea que lo recibimos en una entrevista o que lo escuchamos en la calle o incluso que lo leímos en un documento, debemos atribuirlo claramente al entrevistado, a la persona a la que se lo oímos o al texto. La única forma en la que nos salvamos de atribuir es a través de la observación directa del hecho. Valga decir, cuando lo que ocurrió fue lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos, si me permiten el coloquialismo, podemos prescindir de la atribución. Por ejemplo, un choque, un suceso en la calle, una manifestación, un intercambio entre dos personas que nosotros mismos presenciamos, etc. Esa es la primera razón que nos lleva a atribuir. La segunda es una razón que pareciera ser más académica que periodística, que es la previsión contra el plagio. Sin embargo, es sorprendente ver lo común que es el plagio entre los colegas en estos tiempos de Internet. Les pongo una pequeña tarea o un pequeño desafío para quienes quieran comprobarlo. Entren en cualquier portal de noticias o entren mejor todavía en Google News, el agregador de noticias de Google que tiene noticias de todos los medios de comunicación, y busquen una información venezolana que haya causado mucho revuelo y que haya sido muy replicada en varios medios. Se van a sorprender de ver que en muchos medios está exactamente la misma noticia, sin cambiarle ni una sola coma, sin cambiarle ni un solo verbo, sin que sepamos a ciencia cierta cuál fue el primer medio que la sacó. ¿Por qué? Porque los medios se acostumbran o tienen la mala costumbre de replicar o de tomar prestada, entre comillas, la información de otros medios sin atribuir esa fuente. Por ello, por una razón más de carácter ético, necesitamos atribuir informaciones para no caer en el plagio y en ese copy-paste tan popular en estos tiempos de la web. Ahora que ya conocemos por qué tenemos que atribuir, es necesario saber que no es imprescindible atribuir absolutamente todas las informaciones. Por ejemplo, no hace falta que atribuyamos aquellos elementos de carácter público, aquellas informaciones que todos conocen, haya o no salido en los medios de comunicación, cosas como el clima o cosas como un dato que haya sido público y notorio. No es imprescindible que se lo atribuyamos a una fuente, disculpen. Tampoco es necesario atribuir la información de contexto, valga decir, esa información en la que se enmarca nuestra noticia principal. Lo que sí necesitamos y es imprescindible atribuir son las informaciones que tengan acusaciones, que tengan juicios u opiniones de terceros, o que no estén adecuadamente sustentadas. Para atribuir, contamos con dos posibilidades o con dos tipos de estilo de atribución. La recomendación general es que cuando estemos escribiendo un texto, dependiendo de su extensión, alternemos estos dos estilos, el estilo directo y el estilo indirecto.
En el caso del estilo directo, este se conoce también como la cita directa o la cita entrecomillada. En este caso, lo dicho por la fuente se coloca entre comillas desde que empieza hasta que termina. Tenemos que tener cuidado, prestar atención a solo cerrar las comillas cuando lo que se esté escribiendo no sea lo que dijo la fuente. Sin embargo, antes de proseguir con el entrecomillado y con los ejemplos, voy a aclarar algunas cosas sobre la diferencia entre la cita textual o entrecomillada en periodismo y en la academia. En primer lugar, una de las cosas que siempre sorprende a los estudiantes es que cuando hacemos periodismo podemos hacer cambios leves, léase bien, leves a la cita textual. Si lo que buscamos es mejorar su estilo, siempre y cuando no cambiemos esencialmente el contenido de lo que dijo la fuente. Por ejemplo, podemos limpiar las citas de muletillas como bueno, ok, o cualquier otra palabra que use nuestra fuente como una muletilla. Podemos quitarle malas palabras o incluso podemos pulir su sintaxis si hay errores graves de sintaxis como por ejemplo queísmo o dequeísmo, uso inadecuado de pronombres, ese tipo de cosas que pueden afiar el texto. Ese tipo de cosas, ese tipo de errores nosotros los podemos pulir. En cualquier caso, si no queremos hacerlo, si el error es muy grave o si queremos dejar visto que el entrevistado cometió el error, siempre podemos acompañarlo con la palabra latina sic al lado de lo que dijo, al lado del error, si no queremos corregirlo. Usar la sigla, la palabra latina sic, da a entender que el error es un error de la fuente, es un error de origen y no es un error cometido por el periodista. Es decir, que el periodista sabe que se está cometiendo un error al escribir, pero que lo está transcribiendo literalmente. Eso a veces puede ser un poco antipático porque pareciera que queremos dejar a la fuente en evidencia. Pero también puede ser útil si queremos transcribir no solamente los errores o las muletillas, etc., sino si por ejemplo nos interesa transcribir un modo de hablar particular. Si estamos escribiendo, por ejemplo, historias de vida o testimoniales en primera persona, donde nos interesa cómo dijo la fuente lo que dijo y no solamente lo que dijo, podemos recurrir a esta modalidad de utilizar la palabra latina sic. Una última acotación sobre las citas textuales es que no es imprescindible, a diferencia de lo que hacemos en la academia, utilizar puntos suspensivos. Podemos sencillamente comenzar y terminar la cita textual siempre y cuando mantengamos la textualidad en el punto en el que consideremos prudente. Siempre se asume que el periodista edita lo dicho por la fuente, lo que implica tener que cortar inevitablemente en algún punto. Siguiendo con las formas de escribir una cita textual, hay dos posibilidades. Podemos primero escribir la cita y luego escribir la atribución, separando la atribución con una coma, como vemos en el ejemplo, o podemos colocar la atribución al principio, seguida de dos puntos y la cita textual. Esta última modalidad no es muy recomendada a menos que la cita textual sea muy larga, porque si la cita textual es muy larga no podemos esperar al final de la cita para que el lector sepa quién está diciendo. También de forma excepcional, esto tenemos que tener cuidado porque se suele caer en errores de mezclar estilos, etc. Pero también de manera excepcional podemos entrecomillar palabras dentro de una cita indirecta, sin tener que entrecomillar toda la cita textual. El otro estilo de cita es el que conocemos como cita indirecta, glosa o paráfrasis. En ese caso, el periodista no busca transcribir textualmente, sino más bien parafrasear, de ahí el nombre. En el caso de la cita indirecta, casi siempre, en el 90% de los casos me atrevería a decir, se coloca la atribución al principio de la cita sin entrecomillar y seguida por la conjunción que. Es decir, el sujeto, la conjunción que y la cita parafraseada. Es importantísimo entender que estamos parafraseando la cita, es decir, no es simplemente transcribir sin poner comillas. Un error frecuente al momento de escribir con atribuciones y citas es la mezcla de los estilos. La cita directa y la cita indirecta son dos modalidades que son excluyentes, es decir, no pueden usarse en una misma atribución o en una misma cita, cita directa y cita indirecta. Pues cuando eso ocurre, es frecuente que haya errores de concordancia y errores en el uso de los verbos. Vean este ejemplo. En el foro de discusión vamos a discutir cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones, tanto en términos de uso de verbos
como en términos de uso de cita directa e indirecta. Si han prestado atención hasta este momento, se han dado cuenta de que todas las atribuciones incluyen un verbo particular, un verbo que es equivalente a decir. A veces ese verbo aparece al principio o aparece al final, depende del tipo de cita que hemos visto más arriba. Este tipo de verbos que equivalen a decir es lo que conocemos como los verbos de atribución. Es decir, son verbos que indican que lo que viene a continuación es una cita, bien sea una cita directa o bien sea una cita parafraseada. Los verbos de atribución son un elemento esencial para el periodista. El periodista debe contar con una paleta amplia de verbos de atribución, porque los verbos de atribución no solamente me dicen qué es lo que dijo la fuente, sino también pueden tener significado por sí mismos. Hay algunos periodistas, sobre todo cuando trabajamos el tema de la crónica, que prefieren recurrir a los verbos de atribución más simples como decir. Pero en realidad no hay nada más aburrido que una nota informativa donde solo se repite el verbo decir en todos los párrafos. Así que hay que buscar la forma de alternar esos verbos de atribución. Les decía que los verbos de atribución también significan. No es lo mismo decir que añadir, que completar, que acotar, que agregar, que subrayar. Todos los verbos de atribución tienen su propio significado, tienen su propio matiz. Y el periodista, si no los conoce todos, porque eso suele ser muy complicado, hay listas que incluyen hasta cientos de verbos de atribución, al menos debe saber que cada verbo de atribución tiene un significado particular y debe buscar el más preciso. Quiero terminar esta lección resaltando lo siguiente: aunque la atribución de citas es algo esencial para el periodismo, no es la única forma en la que decimos lo que obtuvimos de nuestro reporteo. Generalmente las citas y la atribución de fuentes es más utilizada en géneros informativos como la noticia, en los dialógicos evidentemente como la entrevista, pero en otros géneros que son más de carácter narrativo como la crónica y el reportaje incluso, a veces se recurre a otro tipo de tratamiento de la fuente, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un recurso útil y en general podemos hablar de algunas reglas acerca de cuándo entrecomillar. En primer lugar, entrecomillemos cuando ese entrecomillado ayuda a avanzar la redacción. Por ejemplo, cuando tenemos un político o una fuente que da una declaración de principios larguísima o da un discurso político sin mayor interés narrativo, resulta aburridísimo transcribir textualmente y entrecomillar todo el discurso. En ese caso, podemos recurrir a la paráfrasis, al resumen, etc., cuando no aportan al texto informativo. Entrecomillemos también cuando no tengamos otra forma mejor de decir lo que estamos diciendo. Es decir, cuando no seamos capaces de usar nuestras propias palabras para contarlo de una mejor forma como lo está haciendo la fuente, es preferible entrecomillar. Y por último, como comenté más atrás, entrecomillemos cuando queramos conservar no solamente lo que dijo la fuente, sino la forma en la que lo dijo. Cuando queramos mantener la expresión oral del personaje, puede ser útil entrecomillar. Así, en síntesis, rescato una cita de Miguel Ángel Bastenier, un maestro de periodista fallecido recientemente, quien dijo una vez: si optamos por callar, lo mínimo que hay que pedir es que valga la pena escuchar lo que los otros tienen que decir. Es decir, hagamos que esa cita textual realmente valga la pena. Con esto terminamos la parte teórica de nuestra presentación. A continuación vamos a trabajar estos contenidos de varias maneras. En primer lugar, vamos a conversar en el foro de discusión el ejemplo que les puse en la lámina acerca de la mezcla de estilos directos e indirectos. Además, ya vamos a empezar a buscar en los periódicos asignados a cada uno de ustedes el portafolio, los errores para el portafolio de Casagazapo. La idea es buscar dos citas o dos usos incorrectos de atribución, bien sea porque mezclan estilos, porque no usan adecuadamente las comillas o cualquier otro asunto que hemos discutido en esta lección. Recuerdo que para este trabajo extraen el error, explican en qué consiste y proponen una solución. Son dos errores de atribución que necesito para ese portafolio. Por último, este tema va a ser esencial para la próxima práctica que tengamos de redacción de noticias, donde yo les daré un material, bien sea un comunicado o un material en video, de donde ustedes van a extraer citas textuales y parafraseadas y a partir de ahí van a construir una información. Eso es todo por el momento. Bueno, sigamos trabajando en el foro de discusión.
Muchas gracias.